Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabéis lo que os digo siempre, espero que vaya el día como queréis que vaya y si no, pues ya tenéis trabajo. Tendremos que cambiar el día, ¿no? Hoy ya sabéis que si estáis escuchando este podcast en su día de emisión es sábado y los sábados hablamos de emprendimiento para peques. Y bueno, pues para los que ya lleváis más tiempo en este podcast sabéis que estamos montando un proyecto de emprendimiento con un niño de 9 años para que, bueno, pues adquiera toda esa cultura del emprendimiento, todas esas habilidades, herramientas que va a necesitar si quiere ser emprendedor o para cualquier cosa que quiera hacer en la vida. Y sí, lo estamos haciendo a través de un proyecto de generación de contenido en una página web, después empezaremos con las redes sociales y bueno, pues intercambiaremos ese contenido de calidad, ese valor por monetización y lo haremos, ya sabéis, con afiliación, en este caso con el plan de afiliación de Amazon, que nos estará pagando un dinero por cada producto que se venda en nuestra tienda, y también con el señor Google, como dice Nicolás, el señor Google, que nos pagará por cada anuncio que se pinche dentro de nuestra página web. También pondremos en marcha algún otro tipo de monetización, algún otro modelo de negocio que poco a poco pues iremos introduciendo una vez que ya tengamos el producto lanzado y tengamos suficiente tráfico como para que, bueno, pues podamos empezar a monetizar. Pero ya sabéis que el fin último de este proyecto no es ganar dinero, aunque, bueno, para él sí, tenemos que conseguir superar ese break-even y quedarnos en beneficios. Lo importante es transmitir toda esa cultura del emprendimiento, todas esas herramientas y, bueno, pues todos esos conocimientos que van a ser útiles fundamentalmente, y es de lo que vamos a hablar hoy, de ese plan formativo que estamos desplegando, que tú puedes desplegar con los peques de tu casa y puedes poner en marcha un proyecto de emprendimiento como este. Y bueno, si no lo quieres hacer con peques, también que sepas que es un proyecto de emprendimiento totalmente viable que puedes reproducir. Eso sí, con otra temática, no nos compitas. Y bueno, y vamos ya con el podcast de hoy. Como os decía, hoy vamos a hablar de ese plan formativo, ese plan que tenemos puesto en marcha desde el principio del proyecto, que, como os decía, va en sintonía con los objetivos reales de este proyecto de emprendimiento. Al final, como decíamos, estamos poniendo un proyecto de emprendimiento real en marcha, real, tiene sus costes, tiene su posibilidad de ingresos, tiene su trabajo, y ya os digo, es un proyecto de emprendimiento que cualquiera de vosotros podría poner en marcha y además dedicándole un poquito de trabajo, sacar rendimientos importantes. ¿Por qué? Pues porque la generación de contenidos, como aportación de valor, después puede monetizarse. Ya os lo he dicho, nosotros monetizamos o vamos a monetizar directamente por afiliación, que ya estamos trabajando algo el tema de afiliación, por eso de que también queremos que se posicionen esas páginas con los productos que vendemos. Pero fundamentalmente ahora mismo estamos con la generación de contenido para atraer visitas y a partir de ahí pues poder monetizar con la afiliación, pero también con la publicidad. Después, bueno, propuso Nicolás, y así lo metimos dentro del proyecto, el merchandising, ¿no? Como parte del negocio. Hay que esperar a tener una gran comunidad, pero bueno, ahí está. Y alguna cosa más que haremos para incluso tener un producto propio
que podamos comercializar. Pero eso será más adelante. Ahora nos tenemos que centrar en ese plan formativo de la primera etapa de este emprendimiento Kids con fútbol-medio-pro.com, que esa es nuestro dominio, y que, como sabéis, nuestro proyecto, pues en principio estaba orientado hacia los dinosaurios, pero la verdad es que el interés de Nicolás estaba ya cambiando hacia el fútbol, y para cuando quisimos empezar ya el fútbol era lo que ocupaba toda su cabeza, así que decidimos cambiar de temática y dedicarnos al fútbol. Y esto te lo dice uno que no es nada futbolero, pero bueno, al final es un proyecto de emprendimiento, hay que ponerse en marcha y hay que conseguir que vaya superando las diferentes fases. Podéis ver en este podcast todos esos capítulos que hemos ido haciendo, pues lo que hemos hecho, cómo se ha puesto en marcha la web, cómo se lleva un libro de contabilidad para este pequeño proyecto, cómo compramos el dominio, cómo tuvimos esos primeros quick wins, esa primera comisión que hemos tenido por venta de productos. Bueno, pues un montón de cosas que podéis repasar en este podcast. Solo tenéis que buscar ese emprendimiento para peques. Hay una lista de reproducción en YouTube, si es en YouTube donde nos estás viendo, y si es en cualquier otra plataforma de podcast o de video podcast como Spotify, pues simplemente buscas esos capítulos que están dentro de la sección de emprendimiento para peques. Ahí tendrás, bueno, pues semana a semana toda la evolución del proyecto. Hoy fundamentalmente quería hablar de ese proyecto formativo, que además, bueno, pues este fin de semana vamos a ver si lo abrimos a otros niños que quieran entrar dentro del grupo de amigos de Nicolás, un poco para trabajar también esas dinámicas de equipo, trabajo en equipo, esa motivación que se contagia entre los diferentes miembros, y bueno, pues vamos a dar la oportunidad de que el que quiera pueda participar en el proyecto de la manera que quiera. Habrá gente que igual solo quiere participar a la hora de generar contenidos, en esa parte de herramientas que vamos a proporcionar. Habrá quien quiera estar en todo el proyecto, aprender toda la parte de emprendimiento. Habrá quien solo le interese la parte de finanzas. Bueno, al final en esta primera etapa hay 4 bloques claros en este plan de estudios o en este plan de formación de emprendimiento Kids, fútbol-medio-pro.com, que es como se llama el proyecto. Y bueno, pues estamos hablando de fundamentalmente la parte de herramientas, que en este caso, esas soft skills, estaríamos hablando de la generación de contenido. Y en esta parte de generación de contenido, bueno, pues hay un plan de estudios en el que vamos a aprender a redactar. Todo esto aplicado a un niño de 9 años. Si tu hijo, con quien quieres poner en marcha este tipo de proyectos, pues tiene 15 años, tendrás que adaptar un poco las lecciones a esa edad de 15 años. Pero en el fondo, lo que le vas a enseñar es exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a redactar. Se puede aprender a redactar a cualquier edad. A ver, es muy importante, además de redactar, pues que los niños tengan ya cierto hábito de lectura. ¿Por qué? Pues porque la mejor manera de redactar es leer. Al final, cuando uno lee muchos textos, pues la parte de la redacción mejora muchísimo. Pero bueno, hay unas técnicas de redacción, hay que saber cómo se estructura una redacción, según para qué sea, según qué tipo de contenido sea, pues con ese titular, subtitular, esa introducción, ese contenido, esa conclusión, dentro del contenido. Bueno, pues todas esas secciones que a ellos les van a ayudar a ordenar un poco sus pensamientos a la hora de redactar. También, pues toda esa generación de contenido más especializado para la generación de valor en Internet. Por ejemplo, cuando hablamos de tipo web o tipo blog, vamos a trabajar mucho lo que es pregunta-respuesta, vamos a organizar nuestros textos trabajando con esas preguntas más habituales que alguien se haría y cómo las vamos a responder. Y bueno, pues hablaremos también, eso ya será en la parte más de herramientas de tecnología y sociedad de la información, que bueno, pues ahí sí que hablaremos de cómo es el SEO, en qué consiste y bueno, pues lo enlazaremos un poco con toda esta parte de la redacción. Pero bueno, la generación de contenido no solo la vamos a servir en material escrito con esa redacción, sino que también la vamos a servir en contenido audiovisual, con lo que trabajaremos en una segunda fase toda esa parte
de la expresión oral, la oratoria, la comunicación verbal y no verbal. Bueno, pues todas estas cosas son importantes a la hora de atreverse a ponerse delante de una cámara y contar un contenido que nos va a interesar difundir en las diferentes redes sociales. También aprenderemos a comunicar con diferentes tonos y para diferentes canales. Bueno, pues todo eso forma parte de una formación básica que además entiendo que a la que tienen que tener acceso todos los niños, vayan a emprender o no. Tenemos que ser capaces de expresarnos y de generar contenido de valor. Siempre nos va a ser útil para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, expresarnos correctamente de manera escrita y de manera oral, pues es algo fundamental. Bueno, pues ese es el primer módulo de nuestro proyecto formativo. Después tenemos el módulo de emprendimiento y finanzas, en el que, bueno, pues vamos a hablar fundamentalmente, de emprendimiento, lo otro es contabilidad y finanzas. En el módulo de emprendimiento ya hemos empezado pues a analizar qué es un negocio, en qué consiste la fórmula mágica de los negocios, eso, beneficio igual a ingreso menos gasto. Hemos empezado a repasar esa diferencia entre gasto e inversión. Bueno, pues una serie de conceptos básicos, activo, pasivo, que son fundamentales para que, bueno, en el mundo del emprendimiento seamos capaces de desarrollar todas estas cosas. Además, bueno, que sepáis que llevamos un libro de contabilidad en el que vamos anotando todos los movimientos contables, todas las acciones contables que se producen dentro de nuestro negocio. ¿Por qué? Pues porque es importante saber, cuánto tiempo tardamos en recuperar esa inversión, por cuánto vamos a multiplicar esa inversión, cuánto trabajo estamos dedicando. Toda esa contabilidad y toda esa manera de llevar el registro, pues también la hemos introducido dentro de este módulo de contabilidad y finanzas. Además de todo esto, bueno, pues analizaremos conceptos propios de la parte económica, ¿no? Lo que es el ahorro, lo que es la inversión, por ejemplo, y todas estas cosas relacionadas siempre con el mundo del emprendimiento. Luego hay otra parte de esa formación financiera básica que, bueno, pues más adelante iremos viendo, pues como pueda ser el tema de esas obligaciones de impuestos que podemos llegar a tener una vez que la cosa funcione, la apertura de una cuenta bancaria. Bueno, pues todas esas cosas que también son importantes o serán importantes en su día a día, vayan a ser emprendedores o no sean emprendedores. Me he ido ya mucho de tiempo. Vamos con nuestro sponsor y seguimos con los dos últimos módulos de este emprendimiento para peques. Directamente te paso con nuestro sponsor. Vamos a ver dónde lo tengo. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con los amigos de CEAFE, que no les he introducido y ha entrado directamente la publi porque vamos fatal de tiempo, pero deciros que la formación es fundamental. La formación para los peques, pues imaginaros, es el efecto que puede tener a largo plazo es tremendo, así que todo lo que podáis hacer por contribuir a esa formación, hacedlo, porque bueno, pues siempre serán más herramientas que tendrá vuestro hijo o tendrá ese peque de la casa para poder defenderse. Y en eso estamos, en esa formación que estamos brindando con este proyecto de Emprendimiento Kids, fútbol-mediopro.com, que desde aquí ya os invito a que visitéis el proyecto, porque nos viene bien todas esas visitas. Bueno, pues estábamos hablando de los dos módulos primeros, estábamos hablando de la generación de contenido de valor, redacción, vídeo, bueno, todas esas cosas. Después estábamos hablando de contabilidad y finanzas, fundamental tener esos conceptos básicos a la hora de poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Y ahora vamos con el módulo
de emprendimiento en sí mismo, en el que estudiamos cómo funciona el emprendimiento, en qué consiste, cómo tenemos que gestionar todas esas cosas que pasan cuando emprendemos, la incertidumbre, el trabajo, el premio o la recompensa aplazada, la incertidumbre de poner en marcha un negocio y sobre todo, pues todas esas cosas que podemos ya aprender, como son los diferentes modelos de negocio que existen, para que poco a poco podamos pensar en cómo aplicarlos a un negocio o a otro negocio. Es importante que todas estas herramientas que ya existen en el mundo del emprendimiento, pues no les sean ajenas a los niños y puedan entender cómo las pueden utilizar el día que quieran poner en marcha un proyecto de emprendimiento o de cualquier otra cosa. Trataremos también el plan de empresa, cómo tenemos que preparar ese plan de empresa. La idea es tener nuestro plan de empresa terminado en esta primera fase, en el que, Nicolás describa cómo es nuestro negocio, en qué consiste, qué fuentes de ingresos tiene, cuáles son las actividades principales, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Pues todo lo que tiene que tener un buen plan de negocios. Y por último, pero no menos importante, hablaremos de todas esas herramientas que tienen que ver con la tecnología, con el marketing, con todo eso que necesitamos desarrollar en nuestro proyecto de emprendimiento. Y poco a poco iremos entendiendo cómo funciona un buscador, por ejemplo, para esta primera fase, cómo tenemos que trabajar ese contenido para que tenga todavía más valor, para que esas páginas web se indexen. ¿Qué quiere decir que se indexen? ¿Qué quiere decir que aparezcan en las primeras posiciones? ¿Qué consecuencias tiene eso para nuestro negocio? Las diferentes formas que vamos a poder utilizar dentro de ese entorno digital, con ese marketing digital, para que, en este caso podamos conseguir nuestros objetivos, que es traer mucho tráfico a nuestra página web en un primer momento y después a nuestras redes sociales y a nuestra comunidad, para poco a poco ir haciendo el negocio cada vez un poquito más grande. Hablaremos de las herramientas tecnológicas, de los navegadores web, de cómo construir una página web en un momento determinado, cómo pueden ellos mismos ir creando esos proyectos web, toda esa cultura general que tiene que ver con Internet, con la tecnología y por supuesto con el marketing que vamos a necesitar utilizar para que nuestro proyecto sea un éxito. Así que ya sabéis, 4 módulos principales: generación de contenido de valor, por un lado, esa contabilidad y finanzas, por otro, esos conceptos básicos de emprendimiento y por último, todo ese mundo digital y ese marketing digital que vamos a necesitar para poner nuestro negocio en el mapa. Esos son los 4 puntos clave de este proyecto educativo. Tenemos todo el desarrollo, todas las lecciones, todo preparado. En cuanto lo tengamos listo, lo tendréis en la página web, en futbol-mediopro.com. Primero los índices y según vayamos desarrollando cada una de las unidades formativas, pues iremos añadiendo toda la documentación para que si queréis reproducir el proyecto, eso sí, con otra temática, no vayáis a copiarnos la temática y tengamos que estar compitiendo, con otra temática pues lo podáis hacer. Y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis que hacer en la página web, futbolpro.com, tenéis un enlace de comunicación, nos escribís y a partir de ahí, pues en todo lo que os podamos ayudar para que despleguéis vuestro propio proyecto, estaremos encantadísimos de hacerlo. Pero, como os digo siempre, y ya sabéis, yo estaría aquí con vosotros toda la vida, pero tenemos muchísimas cosas que hacer, así que por hoy me voy a despedir y te voy a decir, lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.